Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas en función del lugar en el que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a EAL de Business School. El día de hoy presentaremos la entrevista a José María Martínez, experto en perspectivas económicas. Si les parece, hagamos unas pequeñas pruebas de sonido, de video. Cuéntenos si ven tanto el profesor como a mí, si me escuchan bien. Cuéntenos también en este espacio si hacen parte de algún programa de formación de ALDE. Cuéntenos a qué programa pertenecen. Y si por el contrario todavía no hacen parte de ALDE, cuéntenos en qué programa están interesados y con mucho gusto al finalizar esta introducción los leemos. Les recuerdo a las personas que se vienen conectando que presentaremos la entrevista a José María Martínez, experto en perspectivas económicas. La entrevista durará alrededor de 20 minutos, luego podrán realizar una pequeña ronda de preguntas para resolver sus dudas. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirá un correo electrónico con la grabación de esta entrevista. Asimismo, se subirá al canal de YouTube para que puedan ver entrevistas como estas, píldoras, webinars y todo el contenido gratuito que tenemos para ustedes. También podrán buscar por medio del nombre de nuestro profesor hoy, José María Martínez, y al finalizar ponen EALDE y les saldrá algunos de los contenidos que hemos realizado anteriormente con el profesor. ¿Sí? Ya para finalizar, quiero presentar un poco el perfil de la persona que nos acompaña el día de hoy. José María Martínez Pérez es economista senior, licenciado en Ciencias Económicas y máster en Economía y Finanzas por el Banco de España. Ha trabajado como analista senior en el Banco de España, a cargo de diversas economías emergentes como China, Chile y Argentina, entre muchas otras cosas más que por cuestión de tiempo no las menciono. Es una persona que tiene varios años de experiencia y hoy contamos con su conocimiento acá en EAL de Business School. José María, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Alejandro. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y espero que, bueno, pues que pueda arrojar un poquito de luz sobre el entorno económico y que sea útil a todos vosotros. Claro que sí, el placer es nuestro contar con tu conocimiento, además con un análisis como el que nos vamos a adentrar ahorita en un mundo, en un 2023 que ya está llegando casi a su fin y pues existen diferentes desafíos económicos y acontecimientos que vienen surgiendo a nivel mundial. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándote cómo evalúas el balance general del año en términos de salud de la economía global. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, yo creo que si hay una palabra, ¿no?, que defina bien el estado de la economía mundial recientemente sería la de resiliencia, ¿no? Y me explico. Por ejemplo, se espera que el crecimiento del PIB mundial en el conjunto de este año de 2023 haya sido del 3%, lo que es un crecimiento pues, relativamente bajo en términos históricos y menor que el 3,5 que promedió el crecimiento mundial en 2022, ¿no? Pero, sin embargo, en 2022 el crecimiento había comenzado muy alto, impulsado por la reapertura de la pandemia y otros factores, y se fue deteriorando muy rápidamente a lo largo del año, pues por la incidencia de varios factores adversos, shock bastante grandes, ¿no? Tenemos todos en mente, bueno, la crisis energética después de la invasión rusa de Ucrania, tenemos también en mente el alza de la inflación que en parte provocó esto, aunque ya venía de antes, ¿no? Y esto pues afectó enormemente al poder adquisitivo de los hogares y el cambio de tono provocado en las políticas monetarias que dejaron atrás años de políticas ultralaxas y empezaron a subir tipos de forma agresiva, ¿no? Entonces, pese a que el promedio, ¿no?, del crecimiento de 2023, digo, que ha sido menor que en 2022, en realidad ha sido bastante superior al registrado ya en la segunda parte del año pasado y sobre todo mejor de lo que muchos esperaban, dado la magnitud de estos shock enfrentados, ¿no? Ahora bien, sí que me gustaría matizar que si bien decimos que la evolución agregada ha sido relativamente favorable dado el contexto, esto esconde bastantes diferencias o grandes diferencias
entre áreas económicas, ¿no? Entonces, la sorpresa positiva de este agregado se explica sobre todo por lo sucedido con las dos áreas económicas más importantes del mundo, ¿no? Por un lado, Estados Unidos. En Estados Unidos la actividad ha mantenido todo este año un elevado dinamismo y ha ejercido un poco de locomotora mundial, ¿no? Basta decir que el último dato de PIB conocido del tercer trimestre, pues Estados Unidos estaba creciendo un impresionante 5,2%, ¿no? Entonces, parte de la sorpresa ha sido Estados Unidos y aunque ha sido una sorpresa positiva mucho menor, la otra parte de la historia es China, ¿no? Porque China, digo, no es una sorpresa positiva porque está en medio de una crisis inmobiliaria, está enfrentando bastantes fuerzas estructurales que lastran su economía y de hecho en los últimos meses pues ya está decepcionando, pero eso no quita para que a finales de 2022 abandonó, fue el último país en abandonar su estrategia de COVID-0 y eso hizo pues que en parte de 2022 por los confinamientos y la última parte de 2022 por los contagios, su economía era muy débil, ¿no? Y esto tenía repercusiones también para el resto del mundo. Ahora, aunque sigue con muchos problemas, pues sobre todo en los primeros meses de 2023 hubo este rebote cíclico, entonces también aparentemente el crecimiento de China ha sostenido la economía mundial en 2023, aunque la lectura ahí ya no es tan favorable. Si quitamos a estas dos zonas, pues el crecimiento mundial ha sido mucho menor, aunque yo quería resaltar relativamente favorable Latinoamérica. Latinoamérica el crecimiento es relativamente débil, pero es verdad que ha sido mejor ya el año pasado y este de lo que la mayoría de expertos pensaban y sobre todo las sorpresas han sido bastante positivas al alza en los dos países más grandes de la región, ¿no? Brasil y México. Su crecimiento está en torno del 3%, lo cual es relativamente sano, incluso pues más de lo que venían creciendo prepandemia. Y en la parte un poco negativa tendríamos sobre todo Europa, donde el crecimiento es muy débil. Algunos países de la eurozona pues estamos bordeando la recesión, pero de nuevo yo creo que la palabra de resiliencia aplica a todos, ¿no? Porque en la eurozona el resultado es muy malo, la situación es muy mala, pero es que las perturbaciones que hemos sufrido aquí, o sea, el shock energético ha impactado enormemente más en Europa que en otras zonas. Esto ha hecho que el encarecimiento de la energía sea mayor aquí, la pérdida de competitividad ha sido mayor aquí. Entonces, estamos sorteando relativamente bien este contexto tan adverso, porque eso sí es un contexto muy difícil, ¿verdad? Claro, uno de los mayores afectados viene a ser el continente europeo, pues directamente afectado con todo lo que viene sucediendo desde las guerras y demás contextos que viene afectando la economía, pero tú mencionabas algo muy importante anteriormente, ¿sí? Que es la inflación. En los últimos años hemos visto la mayor alza de inflación, yo creo que en los 40 años, en los últimos 40 años, pues en la mayoría de los países y en respuesta también a una fuerte alza de tipos de interés. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo que alzar los tipos de interés, no sé si más de una vez, pero digamos que se centra mucho en el foco. ¿Cuáles crees que podrían ser los posibles escenarios asociados a la inflación y a la política monetaria en el futuro o en el futuro próximo? Claro, bueno, muy buena pregunta porque de hecho la inflación había dejado de ser un problema en general en el mundo durante bastantes décadas, la inflación estuvo muy baja y controlada y de repente la inflación ha sido el gran foco de los últimos años y la gran preocupación de todos nosotros, ¿no? José, puedes tener la idea ahí un momentico que nos están diciendo que el audio no está así como muy bien. ¿Tienes un micrófono por ahí o de pronto acercarte un poco más al ordenador? Si Me no es acerco, inconveniente. me acerco más al ordenador y hablo un poco más alto, si quieres, O- porque micrófono no tengo ahora aquí. ok, no te preocupes. Yo creo que ahí ya mejora radicalmente. Igual Vale, confírmenos en el apartado de preguntas. Y les recuerdo a los asistentes que estamos con José María Martínez, experto pues en todo este tema económico que nos cita el día de hoy. Les recuerdo que en el apartado de preguntas pueden dejar sus dudas para que con mucho gusto el profesor les responda al finalizar. Continúa, discúlpame cortarte la idea no, y pues nada, continúa, estábamos hablando de la inflación y
Exactamente. Bueno, como decías, la inflación ha sido el gran problema de los últimos años. Alcanzó niveles máximos de varias décadas en muchos países, más de 40 años no se habían visto estos niveles, y los máximos alcanzaron a finales de 2022, ¿no? Y desde entonces, si miramos la tasa de inflación general, ¿no?, la que suelen publicar los periódicos, puede parecer, de hecho, que la moderación está bastante avanzada, ¿no? Por poner cifras, un ejemplo, en la eurozona, que yo suelo seguir mucho estos datos, pues la inflación general ha pasado de un máximo del 10,6% en octubre del año pasado, de 2022, a solo un 2, bueno, solo entre comillas, un 2,4% en noviembre de este año, ¿no? Entonces, estos últimos datos están provocando, y una idea que quería transmitir, cierta euforia en los mercados financieros, ¿no? De hecho, este noviembre que ya ha cerrado, se registró el mayor repunte mensual que se veía en las bolsas a nivel mundial, no solo en Europa o en Estados Unidos, en más de 3 años, ¿no? Y hace 3 años, cuando hubo también un repunte muy fuerte de las bolsas, fue justo, digamos, este movimiento de los inversores hacia una mayor apetito por el riesgo fue movido por los anuncios en su momento del desarrollo de la vacuna que hacían pensar o daban esperanzas de que se iba a ganar la batalla contra la pandemia, ¿no? Entonces, 3 años después, ahora el motivo de esperanza es que se está ganando la batalla contra la inflación. Y lo que quería decir es que esto no es que no sea verdad, pero creo que es un poco precipitado y la reacción de mercados ha sido exagerada, con lo cual pueden venir correcciones, ¿no? ¿Por qué digo que este optimismo es precipitado o que es pronto para cantar victoria? Digo, pues en primer lugar, porque la moderación de esta tasa de inflación general ha sido bastante mayor que de la inflación subyacente, ¿no? Los economistas nos fijamos mucho en la subyacente, que lo que hace es que elimina los componentes más volátiles, energía, alimentos, que muchas veces tiene más que ver con la oferta, y entonces esto tiene más relación con las presiones de demanda subyacentes, ¿no? Y, por ejemplo, en la eurozona he dicho que la inflación general está ya en el 2,4, pero la subyacente está todavía en el 3,6, con lo cual, mirando más datos de inflación, el avance no es tan grande. En segundo lugar, la moderación inicial después de un repunte de inflación siempre suele ser, primero, más rápido y más sencillo, porque viene ayudado pues, por efectos base. Efectos base quiere decir que comparamos la inflación con un año antes, y si un año antes estaba muy alta, es fácil que parezca que se está moderando, y por la desaparición de algunos factores que ocasionaron el repunte. En este caso, por ejemplo, las disrupciones de las cadenas de producción después del COVID pues se han ido normalizando y otros problemas, ¿no? Pero una vez que estos vientos favorables de espalda van desapareciendo, pues ya es bastante más lento y más difícil acabar de dominar la inflación, ¿no? Las últimas etapas de conseguir que la inflación vuelva a los objetivos. Entonces, este es otro razonamiento. Y el tercero que quería también transmitir es que este optimismo de los mercados se debe en parte a la percepción de que el coste por controlar la inflación, por reducirla, el coste que estamos pagando está siendo reducido, ¿no? Porque acabamos de decir que la economía mundial está débil, pero sigue creciendo, incluso algunos países como Estados Unidos, pues creciendo todavía mucho, ¿no? Pero no tienen en cuenta que la política monetaria, estas altas de tipos de interés oficiales, tardan en transmitirse a la economía real. Necesitas que pase un tiempo que afectan a las tasas de mercado, ¿no? Lo que operan las hipotecas, a que eso acabe transmitiéndose a cambios en la actitud, ¿no?, de las empresas y hogares. Entonces, todavía, digamos, aunque ya los bancos centrales están dejando de subir los tipos de interés, las alzas previas, su coste todavía no lo acabamos de notar del todo, ¿no? Lo notaremos mucho más en 2024. Con lo cual, bueno, ni la inflación está todavía no tomada, ni es verdad que los costes, siempre es costoso subir tipos de interés para controlar la inflación. Siempre tienes que pagar
un precio en actividad, ¿no? Sí. Entonces, en consecuencia, si la inflación va en camino de controlarse, pero todavía es pronto, y si la economía puede sufrir más, bueno, los bancos centrales van a ser o están tratando de ser muy prudentes y mandar el mensaje de que siguen centrados en el control de la inflación porque ahora es lo prioritario, ¿no? De lo contrario, se corre el riesgo de que vuelva a repuntar y volvamos a empezar de cero. Pero también es cierto que la política monetaria es ya muy restrictiva. Estuvo unos años a niveles mínimos, cero, incluso negativos, y luego, como decías tú, se ha subido bastante fuertemente, primero a niveles todavía expansivos, pero ya no tan bajos, pero es que ya hemos alcanzado niveles claramente restrictivos, ¿no? Que, entonces, tienen que compaginar ese mensaje de que nos sigue preocupando la inflación con que tiene que haber ya un cambio del tono monetario porque han subido quizás incluso demasiado, en mi opinión. Entonces, hace unos meses seguían subiendo, hace ya unos pocos meses, tanto la FED en Estados Unidos como el Banco Central Europeo aquí dejaron ya de subir tipos de interés, pero señalaban de una forma muy fuerte, mira, no vamos a subir más los tipos, pero no los vamos a bajar pronto, los vamos a dejar altos bastante tiempo para decir, oye, sigue siendo muy restrictivo esta política. Ahora, ya la semana pasada que hubo reuniones, están empezando a volver a cambiar su comunicación, están diciendo algo que igual es complicado de entender, pero que es verdad. Es decir, vamos a empezar más pronto que tarde, probablemente entre marzo y junio de 2024, a bajar los tipos de interés, pero estas bajadas de tipos de interés no quieren decir que queramos volver a una política monetaria expansiva, y es que los tipos que ellos fijan son los nominales, pero en economía es muy importante los tipos reales, es decir, el nominal menos la inflación. Si la inflación se reduce al mismo tipo nominal fijado por el Banco Central, la política sería cada vez más restrictiva porque le está restando algo menor. Entonces, para mantener su tono, es un poco complicado, pero para Sí. mantener su tono de política monetaria, dicen, vamos a bajar un poco los tipos, pero no porque queramos volver a ser muy expansivos, porque es que si no nos estamos pasando de frenada y la inflación se está moderando. Entonces, vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Es decir, los bancos centrales, lo ideal y lo que querrán ellos es comenzar a bajar tipos, pero que sea una bajada gradual y quedarnos con tipos de interés en el torno del 2,5-3. Y si esto sucede, pues quiere decir que no vamos a volver a tasas mínimas negativas, que era una anomalía, no es lo deseado, genera otros problemas, pero también quiere decir, por ejemplo, que los que pillaron una hipoteca tipo fijo a esos niveles tienen que estar muy contentos. Tuvieron una suerte tremenda, ¿no? Pero veremos, ¿no? Porque la economía sigue muy débil, está muy endeudada, entonces unos tipos altos son problemáticos para, por ejemplo, la deuda pública. Entonces veremos si se puede mantener ahí o si al final hace falta volver a donde estaban, que no es lo deseable tampoco. Vamos a Perfecto. ver bajadas de tipos, en principio moderadas, ¿no? Y el mercado igual ha sido optimista, ese es el mensaje. Vamos a ver bajadas de tipos, sí, pero el mercado quizás ha sido un poco optimista y tampoco hay que pasarse de optimismo, ¿no? Bueno, quizá lo hacen, y lo digo también partiendo un poco desde el desconocimiento, quizá lo hacen por confianza inversionista, esos tres escenarios como para darle tranquilidad y estabilidad a un mercado, o sí, Uh o -huh. no. Bueno, sobre las perspectivas, no cabe duda de que una política monetaria un poco menos contractiva ayudará a tener mejores perspectivas, uno, y dos, que los bancos centrales en su comunicación pues tienen que tener cierto sesgo optimista porque al final lo que dicen influye sobre el comportamiento de todos nosotros, ¿no? Pero yo diría que sin duda, siento no ser tan optimista, ¿no? Pero las perspectivas yo creo que no son muy halagüeñas, ¿no? Y es que, fijaros, ya hasta ahora he dicho algunas cosas que nos pueden llevar a esa conclusión. Hemos dicho que la política monetaria ya va a dejar de ser tan restrictiva o al menos subir los tipos de interés más, pero que todas las alzas previas todavía no las hemos notado, ¿no? Entonces, este rezago en la transmisión de política monetaria va a hacer que el efecto
objetivos de 2024 sea tanto o más que en 2023, ¿no? No vamos a sentir este cambio de tono tan rápido. Y Pero desde... es que, bueno, no, sí, continúa. perdona, quiero decir que es que además esta resiliencia que he destacado de la economía global en 2023 ha estado sustentada en elementos que parecen estar desapareciendo, ¿no? Entonces, un elemento muy claro, sobre todo en Estados Unidos, pero en otras zonas también, era que el consumo privado, pese a esta pérdida de poder adquisitivo por la inflación, ha seguido tirando por el recurso a los excesos de ahorros que se habían generado durante la pandemia. Entonces, los hogares tenían un colchón por ayudas que se dieron, sobre todo en Estados Unidos aún más, y este colchón se ha ido agotando, ¿no? Con lo cual el consumo público privado, perdón, ha tirado, pero ya debería tirar menos de la economía. También la actividad ha estado sustentada por el consumo público, y es que la política fiscal en muchos países ha continuado siendo bastante expansiva, pero en 2024 de nuevo esto va a cambiar. Por ejemplo, las reglas fiscales que se suspendieron por la pandemia vuelven a aplicar en la eurozona. En Estados Unidos también han tenido pues, discusiones sobre el techo de deuda y acuerdos entre partidos que van a llevar a un menor gasto. Entonces, el gasto público y privado va a tirar menos en 2024, ¿no? Entonces, con todo el FMI, pues pronostica una moderación de la actividad leve para 2024. El PIB pasaría, antes he dicho, sobre el 3% este año. Para el año que viene el FMI da un 2,9, o sea, una moderación muy leve, pero yo creo que eso es demasiado optimista, ¿no? Yo creo que vamos a tener una moderación mayor, y ese es un poco el mensaje, ¿no? Que todavía no vamos a ver un repunte de la economía mundial. Claro, y bueno, le recuerdo a los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas. Ya estamos llegando casi al final de esta entrevista. Dejen sus preguntas, sus dudas en el apartado de preguntas, valga la redundancia, y con mucho gusto el profesor le responde al finalizar. Continuando, ¿cuáles consideras que serían los mayores riesgos a monetizar que pueda influir sobre los mercados y sobre los escenarios económicos en el 2024? Bueno, pues aquí sí que yo puedo ser un poquito más optimista, ¿no? Las perspectivas base son peores, pero es verdad que la incertidumbre y los posibles riesgos que han venido siendo muy elevados durante estos últimos años y que pueden hacer que el resultado final sea peor de lo que esperamos, pues algunos de esos riesgos económicos han ido disminuyendo, ¿no? Y es que, bueno, este contexto que hemos descrito de alzas de tipos de interés suele ir acompañado también de una apreciación del dólar. Una apreciación del dólar suele ser malo, sobre todo para países emergentes como Latinoamérica, porque hace que el endeudamiento que se hace en sus empresas o ciertos sectores suele ser en moneda dura, ¿no? En dólares, y esto pues encarece el costo del endeudamiento, lo que tienes que devolver, ¿verdad? También suele generar una apreciación del dólar y un alza de tipos de interés, vulnerabilidades financieras. Por ejemplo, en marzo de este año, pues ciertos bancos comerciales en Estados Unidos y en Europa tuvieron una crisis por este entorno, ¿no? Entonces, el hecho de que las subidas de tipos se estén frenando, el dólar también ha dejado de apreciarse, incluso recientemente se está depreciando, va a aliviar algunos de estos riesgos económicos. Entonces, por la parte económica, estamos un poco mejor. Yo sí quiero resaltar la situación de China, que es bastante mala en cuanto a sus fundamentos económicos, y sobre todo pues la parte de crisis inmobiliaria que está sufriendo. Entonces, la parte menos mala es que las inestabilidades financieras de mercados que tú me preguntabas no deberían ser muy grandes, en cuanto a que este país está muy ligado a la economía mundial por el comercio, pero no tanto por los flujos financieros. Entonces, por la parte financiera no creo que tenga repercusiones globales masivas. Sí, dentro del país, porque los promotores inmobiliarios están muy apalancados, esto puede generar problemas financieros domésticos, pero por el canal de la economía real del comercio, sí que China es un gran importador de materias primas,
y si China tuviera más problemas, que es un escenario bastante plausible, pues para Latinoamérica serían, por ejemplo, malas noticias, ¿no? Pero bueno, en general, menos riesgos económicos, aunque quedan algunos importantes, pero yo sí quería destacar los riesgos geopolíticos, ¿no? Porque se mantienen, han ido ganando protagonismo incluso, y es lo que está definiendo pues, la economía y los mercados mundiales, ¿no? Tenemos todavía en marcha, ¿no? La invasión rusa de Ucrania no ha terminado. A esto hemos sumado el escenario tras los ataques de Hamas en Israel, que también tenemos ahí una guerra. Ayer o mismamente hemos conocido, ¿no? Que el Mar Rojo se iba a cerrar o ciertos buques no iban a entrar, y eso es otro riesgo de encarecimiento de materias primas, sobre todo para Europa. Pero en general lo que tenemos es un escenario nuevo de competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Eso está cambiándolo todo, ¿no? Por ejemplo, viene acompañado de un cambio de políticas públicas, más intervencionismo, más recuperación de políticas industriales. Esto, pues, no sé si va a ser bueno o malo, pero para los países emergentes es malo porque tienen menos margen para hacer subsidios, ¿no? Para competir con Estados Unidos. Tenemos un creciente uso de sanciones y lo que sí que quería resaltar, pensando sobre todo en Latinoamérica, es que este contexto tiene muchas implicaciones, pero la implicación clara es que ambos países, Estados Unidos y China, Occidente y el mundo cercano a China, quieren reducir la exposición el uno del otro, ¿no? Y puede llevarnos a un mundo menos globalizado, esto puede hacer ciertas pérdidas de eficiencia o más costes en general, pero también va a llevar a ciertos ganadores, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad muy buena para Latinoamérica, y digo por qué. Porque es la región más rica en lo que se conoce como minerales críticos, cobre, litio, tierras raras, que son los inputs claves del mundo moderno y donde están luchando Estados Unidos y China, ¿no? La digitalización, los chips y sobre todo los metales de la transición energética, ¿no? Entonces, Latinoamérica se va a convertir cada vez en un actor más importante para el mundo del futuro, y si sabe aprovecharlo para reforzar alianzas, para atraer inversión, estas palancas pues creo que pueden romper la dinámica de bajo crecimiento, de bajo avance de productividad en la región, ¿no? Puede ser una oportunidad muy buena, aunque en general es un desafío, ¿no? Pero si lo aprovecha le puede venir bien. Perfecto, José. Hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Te parece si respondemos un par de preguntas de los asistentes? Por Bueno, supuesto. mira, precisamente acabas de responder dos preguntas que hizo la misma persona. Paula Giraldo, por un lado, te preguntó cómo ve a América Latina en términos económicos, que acabaste de darle una respuesta súper interesante. Y por otro lado, pregunta si la economía está siendo afectada ya por el conflicto Israel-Palestina, Israel-Jamás. Que creo que también, si quieres profundizar en ambas, estaría bastante bien, o ya me dirás. Sí, si quieres muy rápidamente por dar una pincelada, ¿no? Dale. Como digo, el nuevo entorno geoestratégico, geopolítico, creo que ofrece una oportunidad a Latinoamérica, directamente a México. México ya se ha convertido en el mayor socio comercial de Estados Unidos, y sobre todo México, sus perspectivas son bastante buenas si Estados Unidos sigue creciendo fuerte como lo ha hecho este año pasado. Por eso México ha sido una sorpresa este año. Pero por la parte de metales críticos, ¿no? Pues hay muchos más. Chile, Bolivia, bueno, muchísimos países, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad, pero a corto plazo, bueno, yo creo que 2024, lo mismo que va a ser un año de mayor desaceleración, pues en la región también. Yo soy bastante optimista con cómo ha afrontado las alzas de inflación y de tipos de interés los bancos centrales de la región, los que tienen objetivos de inflación. Argentina y Venezuela no, pero el resto pues reaccionaron más rápido que Occidente, han sufrido, que siempre sufren la inflación y los efectos de las subidas de tipos de interés mucho más que Occidente, las han sufrido menos. Entonces, yo soy relativamente optimista, pero bueno, a corto plazo tampoco el entorno va a ser desafiante. Y sobre la invasión
de Israel, bueno, la invasión, la guerra actual en Israel y Palestina, pues yo diría que a pesar de esto que hemos resaltado, que es un riesgo, ¿no? Que el comercio, por ejemplo, va a enfrentar mayores costes logísticos, parece que la energía no va a subir tanto como, por ejemplo, fue en los 80 o 70, que si tenemos memoria histórica, empezó también las crisis energéticas por conflictos en la región, eh, veto a Israel y a Estados Unidos. Entonces, no va a suceder lo mismo porque básicamente en su día Estados Unidos se le quería hacer daño y Estados Unidos tenía una gran demanda de importación de energía de Oriente Medio. Hoy en día China, o sea, Estados Unidos, perdón, por el fracking, es un gran exportador, importador de energía, y es China la que importa de Oriente Medio esta energía, con lo cual no tiene sentido que estos países quieran hacer un veto al petróleo y vaya a subir mucho los precios y esto va a dañar la economía muchísimo. Ese escenario está fuera de juego porque el mundo ha cambiado mucho y ya no estamos, o sea, los actores, ya Estados Unidos sobre todo, no es importador de petróleo de la región, no depende de ese petróleo, sino que incluso lo exporta, ¿no? Con lo cual no va a haber un veto sobre la energía. De acuerdo, mira, nos pregunta José Antonio Hugo, ¿qué perspectivas económicas podrías ver para India al 2050? Bueno, el mundo se ha vuelto muy optimista con India, básicamente porque es verdad que tanto por demografía como porque tiene cierta mano de obra cualificada, pues está en condiciones de ser el nuevo China. Y además se da la circunstancia, como he dicho, de que Estados Unidos y Occidente quieren eliminar cierto riesgo de depender de China y esto favorece que las inversiones vayan a México, pero sobre todo a Vietnam e India, ¿no? Lo que pasa que también es verdad que India es un país pues que tiene algunas dificultades que no tenía China. Para mí es un país muy, muy heterogéneo y además el mundo ya no es el que era, ¿no? En su día pues se dependía mucho de manufacturas, de mano de obra barata. Hoy en día las tecnologías premian menos la mano de obra barata porque es más intensiva sin capital. La transición energética para un país como India, que solo tiene carbón prácticamente, puede ser algo muy complicado. Y si vamos a poner trabas a producir en países que contaminan mucho, entonces la gente se ha vuelto súper optimista con India, cree que va a ser la nueva China. Yo tengo un poco más de dudas, ¿no? Tiene algunos puntos muy favorables, desde luego, pero tiene otra serie de dificultades. Yo no lo veo tan sencillo, ¿no? Desde luego va a ser el país que más va a crecer por su tamaño en los próximos 20 años, eso es seguro, ¿no? Pero si va a asumir un papel tan importante como China, yo diría que no. Ok, bueno, ahora sí, José María, muchas gracias por este espacio, por compartir tus conocimientos con nosotros, con nuestro público. Esperamos contar contigo en futuras ocasiones y pues no queda nada más que agradecerte. Agradecerle también a los asistentes por sus preguntas, por su constante interacción. Nos vemos en la próxima. Si quieres dirigir unas últimas palabras de despedida, adelante con ello. Por mi parte, pues yo ya me despido y hasta la próxima. Sí, yo simplemente, bueno, dar las gracias tanto a Alde como pues a todos los participantes, ¿no? Los interesados en la charla. Eh, Decir que estaré encantado pues, de coincidir en futuras ocasiones y por las fechas en las que estamos también, bueno, pues ya aprovechar para desear felices fiestas a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.